Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Y comenzamos el triduo de la Pascua. Triduo viene de la palabra tres. Entonces, empezamos una celebración de 3 días. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria. Porque empezamos a celebrar la Pascua el sábado por la noche. Por eso siempre la vigilia de Pascua es por la noche, que incluye la celebración del domingo de Pascua. Bien. Entonces, comenzamos con el Jueves Santo. Y el Jueves Santo tiene una escena famosa, que es la última cena. La última vez que Jesús se reúne con sus discípulos antes de su pasión y su muerte. Pero hay dos elementos de ese evangelio que son tan importantes para nosotros, que Jesús quiere traernos con esta celebración. Una es que Jesús nos está enseñando cómo sirve. Y la segunda, Jesús nos está enseñando cómo se da. No por cualquier cosa, sino porque está, a su vez, invitándonos a nosotros a servir y a darnos. Y es que Jesús, a través de su servicio y a través de su entrega, está tratando de darnos a nosotros el ejemplo de quiénes somos y para qué fuimos creados. Y es que cada uno de nosotros fuimos creados para darnos y para servir. Claro está, desde un punto de partida donde reconocemos quién realmente somos. Y cuando reconocemos quién realmente somos, no tenemos otra opción sino partir de la humildad. Entonces, el Jueves Santo nos recuerda cómo Jesús se da, cómo Jesús sirve. Y tenemos que reconocer que Jesús se dio desde el comienzo de la encarnación, porque siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos. Se hizo hombre para salvarnos. Y después de ahí, siguió las instrucciones y obedeció humildemente a sus padres, María y José. Y fue creciendo en sabiduría. Y tenemos esta escena, hemos visto innumerables veces, donde Jesús sanó, curó, alivió, consoló, ayudó. Y aquí Jesús toma la posición de siervo. ¿Por qué? Porque cuando alguien era invitado a una cena, la gente usualmente, eso era una ocasión especial y se bañaban y se vestían lo mejor posible. Pero de camino, pues usualmente, como usaban sandalias, se les ensuciaban los pies. Y había una posición especial del anfitrión. Y era que asignaba siervos a que le lavaran los pies a los invitados cuando llegaran a la casa. Esa era una posición de siervo. Y Jesús pidió esa posición. Él pidió ser el más pequeño de todos en esa habitación y le lavó los pies a sus discípulos. Por eso la resistencia de Pedro, ¿no? Pero la idea es que Jesús está tratando de enseñarnos a nosotros nuestra propia identidad como seres humanos, que nosotros fuimos hechos para darnos y para servir. Pero también estaba Él enseñándonos otra cosa, que es que tenemos que estar dispuestos a ser servidos y a recibir también. Entonces, no podemos poner una barrera en ninguna de las dos direcciones, ni para nosotros ofrecernos a los demás y servir a los demás y darnos un poco para los demás, y tampoco podemos poner una barrera para nosotros recibir un poco de los demás. Esta es esa escena con Pedro. Entonces, todos estos gestos de Jesús no son vacíos o insignificantes. La humildad y el servicio y la entrega de Cristo hacia nosotros son un ejemplo a seguir. Él estaba mostrándonos el camino a la salvación a través de ese servicio, de esa entrega. Por eso es que Jesús lo hace. Entonces, nos lo clarifica cuando en el Evangelio Él les dice a los discípulos: comprenden lo que acabo de hacer con ustedes. Comprenden. Y
ahí es que nos dice que, oh, hey, esto no es cualquier gesto, esto es algo más. Y les dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque soy. Pues sí, yo soy el maestro y el señor. Le he lavado los pies a ustedes. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Si yo, que soy su maestro, que soy su señor, me he humillado para servirles, ustedes no deben de tener contemplación de quiénes son o lo que han logrado en su vida o cómo se identifican personalmente, y tienen que también humillarse para servir a otros. Lo que Jesús le dice es que estos no son gestos vacíos, sin significado, sino que al contrario, son bien importantes y son gran parte de nuestro camino a la salvación. Por eso es que Jesús le dice, lo que les he dado a ustedes como ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Entonces, básicamente le está diciendo literalmente, hey, yo estoy haciendo esto con ustedes, pero estoy tratando de enseñarles a ustedes que ustedes también tienen que hacerlo. Bien. Entonces, lo hacemos comprendiendo, porque recuerden lo que Jesús les pregunta a los discípulos, comprenden lo que acabo de hacer con ustedes. Y para comprender lo que Jesús hizo con nosotros, tenemos que entender que lo que está tratando Jesús de hacer con nosotros es enseñarnos nuestra propia identidad como hijos de Dios, que nosotros somos hijos de la gracia, hijos del Altísimo, y que nuestra naturaleza es generosidad, es entrega, es servicio, porque así es como la gracia de Dios fluye en esta humanidad y en su creación. Así es como nosotros nos volvemos co-creadores, y es entregando un poquito de la gracia que Jesús nos da. Entregando un poquito de la gracia que Dios nos ofrece. Entonces, Jesús nos pide que limitemos, que demos lo mejor que tenemos para dar hacia los demás, desde un punto de partida de humildad, que quiere decir reconociendo que somos meramente criaturas del Dios eterno y todopoderoso. Y este año parece retante, pero algo que tenemos que recordar todos es que no hay manera de aplastar o de limitar la gracia de Dios. Y lo hemos descubierto en sinnúmero de veces en nuestra vida, que cuando tratan de limitarnos, cuando tratan de aplastarnos, cuando tratan de tapar la gracia tiene una manera de escaparse por las esquinas, porque no hay manera de limitar la gracia de Dios. Y lo hemos descubierto con esta pandemia. Y este año que el reto es grande. Con esta pandemia que parece cosa de ciencia ficción, ¿no? No importa cuán grandes sean nuestras limitaciones, como por ejemplo, no podemos salir de la casa, no podemos reunirnos, no podemos ir a la iglesia, pero nosotros hemos derramado la gracia de Dios y se ha escapado por las esquinas, porque aún así hemos demostrado que tenemos tanto para dar. Si estamos limitados, hemos comenzado a llamar a todo el mundo, ¿no? Y ver cómo están. Hemos empezado a tener conversaciones por teléfono con personas que hace tiempo no hablábamos, y ver cómo están, cómo está su vida, ponernos al día con sus vidas. Hemos llenado muchos corazones con amor y con compañía. Hemos reconectado con nuestra familia. Si somos buenos con tecnología, quizás hemos ayudado a otras personas para conectarse y poder comunicarse con sus seres queridos también. Y es hermoso como ahora nos hemos organizado para tener reuniones y fiestas cibernéticas por video, ¿no? Y así poder conversar con nuestras amistades, con nuestra familia. Que hemos ideado y buscado la manera de que la gracia de Dios se cuele, y buscado nuestras maneras de conectar aún dentro de nuestras limitaciones. Y quizás ahora estamos más conectados que antes con ciertas personas, porque así es como funciona la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esa es la invitación del Jueves Santo, para darnos y para servir, para imitarlo.
Entonces hoy celebramos cómo Jesús se dio y le damos gracias por su regalo de la vida eterna, por su servicio, por su entrega. Y qué mejor manera de celebrar el Jueves Santo que dándonos, que sirviendo a los otros. Dios les bendiga, feliz triduo y que seamos todos santos.